Seguimos en su programa El País en Blanco, el País en Blanco desde la República Dominicana para el mundo, cubriendo metro a metro todo el territorio nacional y el globo terráqueo. El País en Blanco, dándole la vuelta al mundo en tan solo segundos como debe ser, porque donde quiera que entra la internet, ahí tenemos El País en Blanco. Les recordamos que debe suscribirse a nuestro canal de YouTube El País en Blanco. Danos un like y suscríbase a nuestro canal El País en Blanco, al servicio del pueblo. Suscríbase a nuestro canal de YouTube para seguir ampliando esta importante plataforma al servicio del pueblo como debe ser. Siguiendo con nuestro tema del día de hoy, tema importante como son todos los temas que traemos a su programa El País en Blanco. Y es con relación a que en el día de ayer 11 de septiembre del año 2021, se conmemoró ayer el 20º aniversario, 20 años de lo que fue ese trágico ataque a los Estados Unidos con el derrumbe de las Torres Gemelas, las edificaciones más importantes que tenía los Estados Unidos, y fueron derribadas un día como ayer, hace 20 años, y eso fue algo terrible, donde miles de personas perdieron la vida, y eso llamó la atención y puso en luto a todo el continente americano, situación que pudo un acontecimiento trascendental como vemos aquí en los Estados Unidos de Norteamérica. Esa fue un ataque que fue más que una guerra para los Estados Unidos, con el derrumbe de esas edificaciones donde la economía norteamericana tuvo grandes pérdidas, pero lo más doloroso fueron la cantidad de personas que perdieron la vida a raíz de ese ataque. Es algo que no tiene precedente en el mundo y algo que los Estados Unidos no pudieron prever, porque aparentemente fue una situación, un ataque muy bien organizado por los terroristas de ese momento, y fue algo lamentable y que llamó a la atención no únicamente de Norteamérica por haber sucedido en la primera potencia del mundo, sino porque fue una situación que dio una conmoción a nivel mundial, porque se pudo ver ahí que si el país más poderoso del mundo recibió un ataque de esta magnitud, ¿qué serán los países que no cuentan con ese gran avance tecnológico y esa seguridad enorme como la tiene los Estados Unidos? Y eso es lamentable. Uno de los países que perdieron bastantes personas fue la República Dominicana. Perdió una gran cantidad de personas importantes que trabajaban en esas edificaciones, y eso llenó de luto
a la República Dominicana. Yo recuerdo que eso era cada hora y cada momento. Llegaban los ataúdes a la República Dominicana de los ciudadanos dominicanos que murieron en este atentado el 11 de septiembre del 2001 en los Estados Unidos. Y eso fue algo tremendo y lamentable. Este ataque que recibió Estados Unidos en su territorio. Eso fue más que una guerra, porque recuerden que los Estados Unidos es el país más poderoso del mundo y el país con mayor seguridad del mundo, pero los Estados Unidos nunca ha tenido una guerra en su territorio. Estados Unidos tiene guerra, pero es que sale a pelear a territorio ajeno. Pero esa es una forma estratégicamente de salir a pelear a territorio ajeno para no verse con una guerra en su territorio. Porque cuando hay una guerra en el territorio de ese país queda destruido. Aún gane la guerra, queda totalmente devastado y destruido porque las pérdidas son incalculables. Entonces, Estados Unidos siempre ha tenido esa estrategia que pelean y van a la guerra, pero tratando de que la guerra no suceda en su territorio. Ellos pueden pelear, son bravos y todo, pero en territorio ajeno, no en el de ellos, porque eso a la guerra acaba con la economía de los países. Y principalmente en el país donde es que se lleva a cabo, queda totalmente devastado. Y eso es lo que Estados Unidos siempre ha usado, esa estrategia. Y por eso usted ve que Estados Unidos va a guerra, que pierde guerra, que gana guerra, pero nunca esas guerras son en territorio norteamericano, no, son en territorio fuera de los Estados Unidos para ellos no destruir su país. Y esa es la situación. Estados Unidos enfrenta todo lo que tenga que enfrentar a raíz de que una guerra no se vea en territorio norteamericano. Por eso dicen que Estados Unidos es el policía del mundo, porque cuando ellos ven que hay una potencia o un país que está en contra de los intereses de ellos, van a enfrentarlo. Ellos salen a enfrentarlo. No esperan que ese país lo vaya a enfrentar a ellos. No, ellos salen a enfrentarlo para si hay una guerra, que esa guerra no suceda en territorio norteamericano. Es una parte importante que tienen los norteamericanos, que cuidan mucho su territorio, porque son nacionalistas y cuidan su territorio. Ellos pueden pelear en todo el mundo, en el globo terráqueo entero, menos en territorio norteamericano, para no destruir su país, para no tener esa gran pérdida, sino que sean otros países quienes las tengan, aún ellos tengan que resarcir parte de los daños. Perdón. Entonces, fue en vivo su programa El País en Blanco, al servicio del pueblo, como debe ser. Entonces, con este ataque que recibió los Estados Unidos a raíz de los terroristas en este caso Al Qaeda, que es en esa parte la encabezaba el señor Osama Bin Laden en el 2001. Osama Bin Laden fue luego apresado por los Estados Unidos y en ese caso ajusticiado, porque era el líder de esa importante organización de terroristas que se llamaba Al Qaeda, y Bin Laden era el principal
líder de esa organización, y los Estados Unidos le montaron un servicio de vigilancia y pudieron asesinarlo, pudiéramos decir ajusticiarlo a Osama Bin Laden, que fue quien encabezó este ataque tan tremendo en los Estados Unidos, y fue ubicado a raíz de su médico. Si no es por el médico que Estados Unidos trató de contactar al médico de cabecera de Bin Laden, y fue quien dio la información donde se encontraba este terrorista, quizá todavía en el día de hoy estuviera Estados Unidos buscando a Bin Laden, porque no fue fácil encontrarlo, donde él se iba de un país a otro y se mantenía en cuevas que era muy difícil de capturar. Y si no es por ese médico que fue quien le dio informaciones donde se encontraba Osama Bin Laden, quizá todavía en este tiempo estuviera vivo. Y eso era algo muy grave para la humanidad, que personas de esta actitud, personas que no tienen consentimiento ni tienen piedad, estuviera haciendo este tipo de actividad tan grave para el mundo. Y eso fue lo que sucedió con Osama Bin Laden. Entonces, ya de ese ajusticiamiento, pudiéramos decir, de Osama Bin Laden, ya ahí los Estados Unidos mantuvo el control y envió tropas a esos países como era Irak, Afganistán, y situación que se ha mantenido durante tantos años. Se mantuvo esa intervención a punto de que ya en estos días Estados Unidos retiró su tropa de Afganistán y se pudo dar cuenta de que ya no podía seguir enfrentando estas organizaciones, porque la cantidad de soldados y recursos económicos que ha perdido Estados Unidos tratando de poner orden en esos países ha llevado a Estados Unidos a un descalabro económico bastante grande y bastante significativo. Y Estados Unidos, presidente Joe Biden, se dio cuenta de que no van a poder enfrentar a los afganos en su país, porque no hay forma. Estados Unidos tiene demasiado tiempo y lo único que ha tenido ha sido pérdida enfrentando a esta nación en su propio territorio. Entonces llegó a un punto donde ya Estados Unidos vio que no se puede mantener esa intervención en Afganistán y ha decidido retirar a sus tropas, mientras que ahí hemos podido ver que a los talibanes han vuelto a recuperar su territorio y tienen el dominio casi 100% de su territorio en Afganistán. Situación esta que ha hecho que Estados Unidos perdiera la guerra, prácticamente porque no pueden seguir enfrentando a estos pueblos en su territorio, ya que lo único que Estados Unidos ha tenido ha sido una pérdida económica y pérdida de vida
muy importante, donde hay miles y miles de militares norteamericanos y de otras nacionalidades que han perdido la vida en esos países. Porque Estados Unidos usa su estrategia. Cuando Estados Unidos va a una guerra, los últimos soldados en presentarse a la guerra son los norteamericanos. Estados Unidos recoge todos esos soldados de todos esos países latinos que quieran ir y lo envían allá, y cuando los contrarios eliminan a ese grupo de soldados que van allá, que son latinos y de otros países en representación de los Estados Unidos, a pelear por los Estados Unidos, cuando ya esos han muerto, entonces ahí es que Estados Unidos manda sus militares, porque Estados Unidos siempre trata de proteger. Si usted observa y recuerda, aquí en el gobierno de Hipólito Mejía, a esa guerra de Irak, la República Dominicana envió una cantidad de soldados a pelear por los Estados Unidos, una guerra que no era con la República Dominicana, pero el presidente Hipólito Mejía en su momento envió una cantidad de soldados dominicanos a Irak a pelear por los Estados Unidos, situación que ha llegado al punto de que esa cantidad de militares que fueron a pelear a la guerra de Irak, enviado por el presidente Hipólito Mejía, llegaron a la República Dominicana todos con problemas mentales, se han quedado locos con la situación que vivieron en esa guerra. Los que no murieron allá están con problemas mentales, y esa es la situación. Eso es de que Estados Unidos siempre envía a las guerras los soldados de otros países, y los últimos en presentarse son los soldados norteamericanos. Esa es la situación. Entonces, a raíz de esta destrucción, que ha sido el ataque más poderoso que ha tenido los Estados Unidos, porque Estados Unidos nunca, repito, Estados Unidos nunca ha tenido una guerra en su territorio. Estados Unidos pelea pero fuera de su territorio, para no afectar a su territorio, para no destruir su país. Estuvo este fuerte ataque de lo que fue en las derrumbes de las Torres Gemelas el 11 de septiembre del año 2001, cumpliendo en el día de ayer 20 aniversario de este horrendo ataque que derrumbó esas Torres Gemelas en los Estados Unidos, donde miles y miles de personas perdieron la vida en esta situación tan delicada y tan difícil. Y no se pudo seguir directamente con esos ataques, porque Estados Unidos dice que uno de los aviones enviados por los terroristas para destruir el Pentágono o la Casa Blanca fue derribado antes de llegar a cumplir con su objetivo, porque fueron a través de aviones secuestrados por esos terroristas quienes se estrellaron, obligados a estrellarse ante las Torres Gemelas para así obtener su destrucción total. Y eso fue lamentable, esta situación, que vuelvo y le
confirmo, ha sido el principal ataque que ha tenido Estados Unidos en su territorio. Porque Estados Unidos dice que no tiene amigos ni enemigos, sino intereses. Y esa es la situación. Mientras Estados Unidos pueda librar todas las batallas, todas las guerras, sin que entren a su territorio, lo va a hacer porque Estados Unidos no quiere destruir sus países, no quiere destruir su territorio. Ha habido vamos a darle un saludo especial a Janet Bello, que está compartiendo con nosotros en vivo en su programa El País en Blanco. Gracias por estar compartiendo con nosotros. Ha habido una gran expectativa y grandes posiciones encontradas en lo que ha sido el retiro de Estados Unidos de Afganistán 20 años después de la destrucción de las Torres Gemelas de ese importante país. Porque decimos que ha habido debate de posiciones encontradas, porque a los Estados Unidos retirar sus tropas de Afganistán, que entiendo que han sido unas decisiones importantes de el retiro de esas tropas, porque lo único que está haciendo Estados Unidos es perdiendo una gran enorme cantidad de dinero, gastando dinero y perdiendo una gran cantidad de militares, porque los afganos han estado matando militares norteamericanos a gran escala, porque eso es normal, que un soldado que no conoce un país, aquel que sí lo conoce, que es de ahí, conoce todas las entradas y todas las salidas de los caminos, callejones y todo. Entonces, aquel es un extraño. Esos soldados norteamericanos son extraños allá, ellos no conocen ese país y están peleando sin saber quiénes son sus enemigos. Entonces, en cualquier momento los asesinan. Entonces, ya Estados Unidos se dio por vencido de que esa guerra con Afganistán no es posible, porque es que Estados Unidos no puede sustentar esa guerra después de tantos años de enfrentamientos, después de tantos miles y miles de millones en dólares perdidos por los Estados Unidos, y esos miles y miles de vidas de soldados que han acribillado los afganos. Eso es algo muy grave y muy delicado para los Estados Unidos. Mientras Estados Unidos está perdiendo dinero, Estados Unidos está perdiendo sus militares, entonces vemos que otros países, la principal potencia económica del mundo, le come los caramelos porque no está en guerra, lo que está es en avanzar con su tecnología, en avanzar con lo que es el dominio del mundo, como lo es el gigante asiático. Y eso es algo real. El gigante asiático ha creado una fortuna enorme, donde los últimos informes dicen que ese gigante asiático, que es China, ahorra el 60% de su Producto Interno Bruto. Señores, eso es increíble. La cantidad de recursos económicos que están ahorrando los chinos, mientras Estados Unidos lo que está gastando dinero y perdiendo soldados, peleando en un territorio ajeno como lo es Afganistán. Un saludo especial a Carlos J. Matos,
Carlos J. Matos, que está compartiendo con nosotros en vivo. Recuerden que nos pueden dar su opinión de qué opina usted con este 20 aniversario de el ataque a Estados Unidos del 11 de septiembre de 2001, con el derrumbe de las Torres Gemelas en los Estados Unidos, y ahora con el retiro de Estados Unidos de Afganistán. Entonces nosotros hemos podido ver, Estados Unidos ha pensado que no puede seguir en guerra peleando por Afganistán, donde saben que ya no es posible controlar a los afganos por la situación de que han vuelto a recuperar su territorio. Y es muy difícil cuesta arriba para los Estados Unidos, después de que tenían un control de ese país, y ahora, a raíz de la cantidad de muertos que le ha dejado Afganistán a ellos, esos terroristas, pudiéramos decir, han recuperado su país nuevamente. Vamos a darle un saludo especial a Omar Reyes, un regidor, dice Omar, que siempre comparte con nosotros en su programa El País en Blanco. Gracias, Omar, por estar compartiendo con nosotros. Recuerden darnos su opinión con relación a estos 20 años de cumplimiento del derrumbe de las Torres Gemelas en los Estados Unidos el 11 de septiembre del año 2001, y ahora 20 años después, con lo que ha sido el retiro de las tropas norteamericanas de Afganistán. Pues bien, entonces nosotros hemos estado analizando muy de cerca, porque estos son temas importantes, porque se trata de la primera potencia del mundo, los Estados Unidos, el policía del mundo, como le dicen normalmente, y ahí hemos estado mirando esos retiros que han hecho de la tropa norteamericana de Afganistán, porque Estados Unidos sabe que no puede seguir sustentando esta guerra que ha perdido en Afganistán. Entonces, mientras Estados Unidos pelea por un territorio que no es el de él, China sigue avanzando, China sigue comiéndole los caramelos con lo que es la tecnología y esos avances de la 5G, la 6G que vienen en camino, y que China a través de esa tecnología está tratando de dominar el mundo. Eso es muy grave para los Estados Unidos, que la primera potencia económica del mundo, como lo es Estados Unidos, pase a ser la segunda, como se está debatiendo en estos momentos con esta gran escala de desarrollo que ha tenido China a un nivel exorbitante y asombroso. Recuerden que todas las economías del mundo han tenido una gran reducción y una quiebra, la gran mayoría de lo que ha sido su Producto Interno Bruto, y que su economía se ha desplomado en todo el mundo. Todas las principales economías del mundo, principalmente del bloque del G20 y ahora el G8, que es quien está liderando el mundo. Del G8, cuando observamos estas importantes economías a nivel internacional, nos podemos dar cuenta, señores, increíble. La única economía en el mundo que en medio de la pandemia ha crecido y ha aumentado exorbitantemente es la economía
de este país, del gigante asiático, como lo podemos ver ahí, de China. Increíble pero cierto. Los crecimientos que han tenido los chinos, un crecimiento exorbitante. Y como le decías, en el último informe que se dio de China, donde China ha estado ahorrando el 60% del Producto Bruto Interno de ese país tan poderoso, eso es tremendo, es exorbitante, que al mismo tiempo llama poderosamente la atención, no a países como los países subdesarrollados como la República Dominicana, sino a su principal anfitrión, que es Estados Unidos. Estados Unidos se ha dado cuenta con este desarrollo enorme que ha tenido China, que la potencia económica ahora mismo del mundo en recursos económicos lo es China, y que la mayoría de la tecnología que se están introduciendo al mercado con grandes avances tecnológicos son China, y con un precio más asequible que la norteamericana. Eso ha hecho que Estados Unidos reaccione y se ponga a trabajar y a llenar expectativas de lo que es su economía. China sigue avanzando, China sigue fuertemente, e incluso ha cambiado de nombre, ya no es China, sino el gigante asiático, porque no tiene comparación. La tecnología china han avanzado bastante, y los recursos económicos que tienen los chinos es sorprendente, no para otros países, sino para el mundo. Y ha podido demostrar que el país que mejor ha manejado la pandemia del coronavirus ha sido China, y que en medio de la pandemia el único país que producía era China. Mientras los demás países estaban parados, China seguía trabajando fuertemente. Increíble, porque recuerden que los chinos son los humanos que más trabajan. Esa es la realidad, el chino trabaja bastante. Entonces, China se ha enfrentado y se ha dispuesto a trabajar fuertemente y a crear riqueza a través de los productos que vende, no por su valor, por su precio actual, por lo que pueda ganar en la venta de cada bien, sino por la cantidad de bienes vendidos. Mientras otros países hacen una mercancía, un bien, y tratan de ganarle una cantidad exagerada de recursos económicos a ese bien que han elaborado, Estados Unidos no se, en el caso de Estados Unidos, que es un país que siempre construye quizás con las mejores calidades de los mercados internacionales, pero China, entonces, esa ganancia no se basa en ese bien en sí, sino en la cantidad de ese bien. Me explico. En este caso, si Estados Unidos o otra potencia hace por lo menos este lapicero que podemos ver aquí, entonces por ese lapicero se gana 1 centavo por la venta de ese solo lapicero. El sistema chino tiene que no se gana 1 centavo por la venta de ese lapicero, sino se gana 10, en este caso 50 centavos por la venta de 2 lapiceros. En vez de ganarse 1 centavo por la venta de uno, al chino no le importa eso. Al chino le importa ganarse 1 centavo, pero por la venta de 2. Es decir, él se basa en que su ganancia no es por la producción
de ese producto más caro, sino por la cantidad de ese producto vendido en el mundo. Y esa es la situación. Por eso, un saludo, vamos a darle un saludo especial a Camilo Luna, que está compartiendo con nosotros en vivo, y su programa El País en Blanco. Gracias, Camilo. Entonces, hay una situación cuando hablamos de lo que es el comercio, el mercado internacional chino. Resulta y viene a ser que China elabora un bien 3 veces, porque China tiene varios mercados en el mundo. Entonces, vuelvo y pongo de ejemplo el mismo lapicero. Este lapicero lo fabrica otro país. Por ejemplo, Estados Unidos, que la competencia es China-Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos hace este lapicero con una buena calidad, pero está vendiendo ese lapicero único, con una buena calidad, y lo está vendiendo a todos los mercados del mundo, a todos los países del mundo. Pero entonces China le construye ese mismo lapicero y se lo construye 3 veces. Le hace uno de primera clase que va para esos países donde hay un control de calidad muy estricto, como lo son Estados Unidos y Europa. Hace otro lapicero de ese mismo, de un material de menos calidad que el primero, que sería una segunda réplica, que ese entra a otro mercado, y le hace otro lapicero de una tercera réplica, que vendría siendo el regular, que entra a todos los países que no tienen un control de calidad, que reciben todos lo que llega. Y por eso China tiene la ventaja de que China es el país que más vende en el mundo, porque China le vende a todos los países sin importar la calidad que en ese país le permita entrar. Y esa es la situación. No es que los chinos le construyen la mercancía con menos calidad, no, es que abarcan todos los mercados y con precios más asequibles, y por eso China es el país que más bienes y servicios vende en el mundo, y ha diversificado su mercado, ha diversificado sus relaciones internacionales, y ese es el problema que hay ahora mismo entre el gigante asiático y los Estados Unidos. Esa es una situación que hay que verla muy de cerca, pero que muchos países no tienen el conocimiento de cuál es la situación, y por eso mucha gente, cuando ven una mercancía o ven un bien y dice, ese bien lo hizo China, si lo hizo China no tiene calidad. No, no es que no tenga calidad, es que depende para qué mercado fue elaborado ese bien o ese servicio. Y por eso China es el país que más vende en el mundo, y esa es la situación. Esos son los enfrentamientos que tenemos ahora mismo entre China y los Estados Unidos, porque China ha tratado de apoderarse del mundo globalizado, y China es quien está tratando de llevar la delantera con el Internet de las cosas. China es quien lleva los avances tecnológicos ahora mismo más avanzados, y por eso esta es una guerra comercial de China y los Estados Unidos que no sabemos cuándo va a terminar, porque los avances tecnológicos chinos han avanzado extraordinariamente en un orden que cualquiera no se puede imaginar. Y esa es una de las situaciones, como lo ha planteado nuestro profesor Juan González, un experto en el área de lo que es la política internacional,
y lo ha planteado en varias ocasiones en conferencias. Y esa es una situación que China y Estados Unidos no sabemos cuándo va a terminar, porque es que hay una guerra comercial entre estos dos gigantes. China le ha avanzado bastante contra lo que son los Estados Unidos, porque no es posible que en medio de la pandemia de la COVID-19, que ha estado afectando el globo terráqueo entero, entonces el gigante asiático a la pandemia no le ha afectado. China sigue poderosamente la economía que más ha crecido. A China le ha convenido que llegara la pandemia de la COVID-19, porque mientras su enemigo comercial, que es Estados Unidos, ha estado distraído enfrentando la situación de la pandemia, recordándoles que Estados Unidos ha sido el país más golpeado por la pandemia de la COVID-19, entonces ha tenido que enfrentar la pandemia fuertemente en su país, donde han muerto una cantidad muy significativa de personas y donde ha tenido millones y millones de personas afectadas por la COVID-19, mientras China se mantiene trabajando fuertemente con esta 5G y 6G que vienen en camino, con lo que es el Internet de las cosas, que quien maneje esta tecnología de la física cuántica es quien va a manejar el mundo, y ese es el camino que lleva China como el gigante asiático. Va camino a dominar el mundo, y esta es una guerra comercial fuertemente que tenemos entre China y Estados Unidos. Los Estados Unidos se han dado cuenta que ya no es posible seguir haciendo guerra, enfrentando otros países que ellos no tienen grandes intereses, como lo es Afganistán, mientras ese gigante asiático le ha estado comiendo los caramelos. Y esa es la situación. Entonces, por eso desde un principio yo he dicho que en el caso de la República Dominicana, el mejor acuerdo que ha firmado la República Dominicana fue ese acuerdo de relaciones diplomáticas entre China y la República Dominicana. Cuando la República Dominicana decide romper lo que son las relaciones diplomáticas con Taiwán para entrar a manejar lo que es las relaciones diplomáticas con China, siempre yo he dicho que ha sido la idea más acertada de la República Dominicana en las últimas 3 décadas con relación a lo que son los acuerdos internacionales. Y esa decisión del presidente Danilo Medina y el canciller o ministro de Relaciones Exteriores en su momento, Miguel Vargas Maldonado, han sido las relaciones más importantes que la República Dominicana ha podido firmar en las últimas 3 décadas. Es decir, en los últimos 30 años, las relaciones diplomáticas más importantes han sido la de República Dominicana con China. Esa es una idea muy inteligente, la decisión del presidente Danilo Medina de romper esas relaciones diplomáticas con Taiwán y pasar a formar parte de esta importante y volver a formar estas importantes relaciones con lo que ha sido la China. Porque la República Dominicana, vamos a darle un saludo especial a Lucy Hernández, que Lucy Hernández siempre está compartiendo con su programa El País en Blanco. Pues bien, las relaciones diplomáticas China-República Dominicana, que han sido las más acertadas en las últimas 3 décadas, han sido las relaciones que le han permitido a la República Dominicana
poder avanzar con este proceso de lo que es la vacunación contra la COVID-19. Porque recuerden que China fue el único país que le facilitó la vacuna a la República Dominicana gracias a este importante acuerdo bilateral República Dominicana-China. Y eso hay que agradecérselo bastante a esa administración del presidente Danilo Medina y el canciller Miguel Vargas Maldonado, que tuvieron la visión de el futuro, la visión inteligente de manejar y formar relaciones diplomáticas con China. Pues bien, entonces, cuando nosotros vemos el retiro de esta tropa de los Estados Unidos de Afganistán, nos llama bastante la atención. En el día de hoy, la BBC Mundo publicó hace apenas varias horas, unas 3 o 4 horas, como el país en blanco informa a la República Dominicana y el mundo con las informaciones más frescas y veraz, porque por eso tenemos buena credibilidad. Entonces la BBC Mundo da esta información. El ministro directamente de Afganistán, el ministro de Educación Superior Abdul Baghi Akini indicó en una rueda de prensa que a las mujeres se les permitirá estudiar, pero no juntos a los hombres. También anunció que se llevará a cabo una revisión de las materias a impartir bajo el gobierno de los talibanes en Afganistán entre 1996 y 2021. Las mujeres y las niñas tenían prohibido estudiar en las escuelas y universidades. Eso es para que usted vea hasta dónde llega este país, hasta dónde llegan las autoridades de este país de Afganistán, donde las mujeres tienen todos los derechos prohibidos. Ya anunció que se le va a permitir a las mujeres estudiar, pero no juntos a los hombres. Entonces, cuando vemos que es un país con esta ideología, es algo que llama poderosamente la atención, porque aquí nosotros estamos mirando que es un país que hay que invertir mucho para poder cambiar las ideas del mismo, y eso se lleva mucho tiempo a través de generaciones y generaciones, porque no se puede cambiar un país que tiene tantos millones de personas como lo es Afganistán de la noche a la mañana. Estados Unidos sabe todo eso. Entonces, ese es un país que ese proceso tiene que ser lento. Ese proceso tiene que ser a través del tiempo. Entonces, mientras Estados Unidos está perdiendo tiempo con una guerra en este país, China sigue creciendo, China sigue trabajando para gobernar y dirigir al mundo. Y es lo que Estados Unidos no quiere perder, porque Estados Unidos es la primera potencia del mundo, pero en lo económico, la primera potencia del mundo es China. Recuerden que en el año 2008 y 2009, cuando vino la crisis mundial, que cayeron todos los que fueron las grandes empresas norteamericanas, incluyendo las empresas automotrices, China compró la gran mayoría de esa empresa, y que Estados Unidos pudo sobrevivir esa crisis 2008-2009
a través de la cantidad de préstamos que le había hecho a China en su momento. Y por eso Estados Unidos se mantuvo sobreviviendo. Pero los chinos compraron todas esas grandes empresas que estaban en quiebra y trasladaron las manos de obra a China, no en Estados Unidos, sino a China. Compran las empresas automotrices de esos momentos, incluyendo la Homer, que pasó a ser de fabricación china, me parece que la Kramer y varias marcas más norteamericanas, que esas marcas pasaron a ser fabricadas por China, mano de obra china, pero construida en su país. Eso le permitió a China aumentar la riqueza que tenía en esos momentos, comprando todas esas empresas norteamericanas quebradas y levantándolas nuevamente, pero en territorio chino. Entonces esa mano de obra china, que es una de las manos de obra más baratas del mundo, los chinos han aprovechado toda esta coyuntura y son parte de lo que es el comercio internacional, y por eso los chinos han tratado de manejar al mundo. Y esta guerra, que no sabemos cuándo va a terminar, con esta gran apertura que ha tenido la tecnología y el avance de la física cuántica, que maneja la física cuántica va a manejar el mundo, eso no tiene comparación, y por eso vamos a seguir en una guerra comercial, China y los Estados Unidos. Vamos a una breve pausa comercial y regresamos en breve instante con su programa El País en Blanco.